Privilegiado. Siempre lo digo que es privilegiado porque es cuando más concentrados podemos estar a veces en el transcurso de los cultos y de los devocionales y de las participaciones del sábado. Así que, apreciados hermanos, tengamos listas nuestras Biblias. Vamos a utilizar algunos pasajes para poder llevar el transcurso de este devocional. ¿Saben, hermanos, que hay una tecla en el panel de comandos de la computadora que tiene como primordial función refrescar o actualizar toda la información que pudiera llegar a estas máquinas? Y esta función es F5. Entonces, a veces erróneamente pensamos que la oración es como esa tecla de computadora que le tenemos que actualizar a nuestro Dios omnisapiente que todo lo sabe. Señor, ¿te acuerdas de aquel enfermo que te tenía en oración? Mira, ¿cómo va? ¿Te acuerdas de aquel trabajo que te pedí? No me lo has dado. ¿Te acuerdas? Y eso no es la oración, apreciados hermanos. La oración no tiene como objetivo actualizar a un Dios de todos nuestros asuntos. La oración es disponer nuestra vida para que Él pueda trabajar en la misma y podamos ser receptores de esas bendiciones que tanto Él quiere darnos en abundancia. Cuando oramos, entonces, no es para ponerlo al tanto de esos asuntos. Yo estaba pensando, ¿qué sería de nuestra vida si Dios nos diera todas nuestras peticiones de oración en el momento y en la forma como las pedimos? ¿Qué sería de nuestra vida? Y si alguien pudiera decir, bueno, seríamos muy felices que yo oro y Dios me lo contesta. Les quiero platicar una experiencia. El otro día, la otra tarde, estábamos en el Ministerio de Radio y una persona me decía, no sé de qué denominación o creencia, pero él decía, yo tengo el don de discernimiento. Y le pregunté, sí, ¿y en qué consiste tu don? Dice, yo todo lo que le pido a Dios me lo contesta. Por lo tanto, no tengo ni siquiera que abrir la Biblia. Yo todo se lo doy directo a Dios y Él me lo contesta tal como se lo pido. Así que sabemos, apreciados hermanos, que la oración entonces no es solamente un medio de petición, es un medio de transformación. Porque en el transcurso que tal vez tú no ves respuesta directa, así como tú se lo pediste a Dios, Dios te está preparando y te está llevando a un autoanálisis, tal vez algún pecado, alguna situación, o tu perspectiva de vida te transforma. Señor, yo creo que lo que te pedí no era lo indicado, mejor haz tú como bien parezcas a esta situación. Así que un comentarista bíblico dijo que cuando Dios proyecta una gran misericordia para su pueblo, lo primero que hace es poner a su pueblo a orar. Y estamos en un periodo, sabemos que tenemos un periodo de como iglesia mundial en el que estamos enfocando la gran necesidad de la iglesia, que es la de un reavivamiento y una reforma. Un reavivamiento indica que debemos de tener estos 4 pasos para que se efectúe, es decir, volver a vivir, pero vivir de una manera que honre a Dios. Y estos 4 pasos son: 1, confesión; 2, humillación o entrega; 3, arrepentimiento; y 4, oración ferviente. Pero les digo un secreto, a los seres humanos nos gustan los resúmenes, ¿verdad? No nos gusta aprendernos muchas cosas. Y el 4 paso engloba los primeros 3. Porque si tú oras fervientemente, estás confesando, te estás humillando y hay también arrepentimiento. Es por eso que la sierva del Señor bien decía, solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Por lo tanto, guerreros de oración, no dejemos de orar. ¿Tienes una petición o un listado de peticiones en las que aparentemente Dios no te ha respondido en la manera y en la forma como tú piensas que debe ser respondido? No desistas, porque hay mucho aprendizaje en la ciencia de la oración. Es por eso que a veces hay situaciones en nuestras vidas que nos pueden llevar a la tristeza. Estaba viendo una estadística impresionante que creen los expertos en conducta que casi la mitad de los habitantes de este planeta viven en la actualidad en una tristeza profunda. Muchas de esas personas pierden incluso el interés por vivir y por lo tanto hay
seguramente muchos motivos que nos orillan a encallar nuestros barcos en el banco de la arena de la tristeza y la desesperación. Las últimas semanas quiero platicarles que en el correo institucional de la Universidad de Montemorelos hemos recibido correos casi 15 días, parece así como un relojito, cada 15 días de los últimos 6 meses, un correo como este. Hola, queridos compañeros, nuestro hermano o hermana y amiga duerme en el Señor. Estaba muy enferma, hubo un accidente y ha habido una serie de decesos que a más de uno le pueden parecer, oye, ya fueron muchas personas de la misma institución o cercanas a la misma institución que han descansado. Y aunque tenemos la bendita esperanza, es un ejemplo de tantos que nos pudieran llenar nuestra experiencia de tristeza. Pero la invitación bíblica, preciosos hermanos, es no engancharte con tus circunstancias, sino navegar más allá a pesar de los obstáculos, de las dificultades, de los problemas, de la oposición. Navega más allá de la crítica, de la duda, del temor, de la derrota y de los errores. Y el personaje bíblico que tal vez encarna mejor que ningún otro este espíritu, lo encontramos en Números capítulo 13. Números capítulo 13, versículos del 17 al 20. Y allí no lo cierren porque vamos a estar refiriéndonos en esta área de la Biblia. Recuerden, hermanos, el marco histórico es que el pueblo de Israel estaba en el límite de la tierra prometida. Moisés elige a 12 hombres, todos líderes, todos ejemplares, para escurrirse a Canaán y silenciosamente espiar la tierra que Dios les había prometido. Y aquí hace un paréntesis y hace un mandato Moisés y les dice del 17 al 20, cuando Moisés los envió a reconocer el país, les dijo, subid por el sur al monte y observar cómo es el país y el pueblo que lo habita, si es fuerte o débil, poco o numeroso, cómo es el terreno, si es bueno o malo, cómo son las ciudades, si son de campamento o plazas fortificadas, cómo es el terreno, fértil o estéril, si tiene árboles o no. Esforzaos y traed del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Saben que los espías hicieron muy bien su tarea. Exploraron la tierra durante 40 días y luego regresaron a casa y dieron un informe radiante. Excitadamente hablaron de esa tierra que era rica, que era fértil, con abundancia de frutos. Y desde niños, los que nos platicaron esta historia, nuestros maestros de escuela sabática y nuestros padres, esta figura ha encantado a más de un niño. Ver ese racimo que dice el versículo 23, estamos en Números 13, 23, llegaron hasta el arroyo de Escol y allí cortaron una rama con un racimo de uvas. ¿Qué tan grande era, hermanos? Que trajeron entre 2 en un palo. Yo no sé si tenemos una referencia de una fruta tan grande como esta, pero ha de haber sido impresionante. Canaán era más fantástica que lo que se imaginaban y excedían sus sueños más audaces. En esta historia, si aquí la cortáramos, todo es maravilloso. Pero ¿qué pasó? Pero los espías continuaron su informe. Pero hay gigantes, hay guerreros poderosos, hay ciudades grandes y fortificadas, muros que son impenetrables. Nunca los derrotaremos. Al lado de ellos nos sentíamos como langostas. Fíjense el resumen o a la conclusión triste que llegaron los israelitas, en este caso los espías, en el versículo del Números 14, versículo 2 y 3. Y todos los israelitas se quejaron contra Moisés y Aarón. Qué raro, ¿verdad? La queja. Se quejaron y dijeron, ojalá hubiéramos muerto en Egipto o muriéramos en este desierto. ¿Por qué el Señor nos trae esta tierra para caer a espada y que nuestras esposas y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Qué triste, apreciados hermanos, cuando todo en tu vida lo ves gris, negro y trágico. Me prefiero morir que
tomar las bendiciones que Dios ha puesto en mi camino. Pero en esta escena entran dos hombres diferentes, entra Caleb y Josué. Y dice el versículo 13:30, estamos en Números, dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, ¿qué? Subamos enseguida, que más podremos nosotros que ellos. Y el versículo 14:9, allí está, dice: por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, o sea, suavecito. La victoria va a estar, no allí con pérdidas, va a ser, en inglés es piece of cake, o sea, suavecito. Entonces, su amparo se apartó de ellos, dijo: pero con nosotros está el Señor, no los temáis. Esa es la gran diferencia en la vida de una persona, creyente o no creyente. Con nosotros está el Señor. ¿Cuál es la diferencia primaria entre Caleb y Josué y los otros 10 espías, hermanos? ¿Vieron lo mismo? Sí. ¿Y por qué el informe fue tan diferente entre unos y otros? ¿Por qué? Porque los 10 estaban paralizados por el temor y Josué y Caleb estaban motivados por la fe. Fíjense el análisis de nuestro buen Dios en el versículo 14, capítulo 14, 24, dice Dios: pero mi siervo Caleb, por cuanto tuvo otro espíritu y me siguió de todo corazón, entonces lo introduciré en la tierra donde entró y sus descendientes la recibirán en posesión. ¿Qué significa tener un espíritu diferente y entregarse de todo corazón? ¿Cuál es ese espíritu diferente que tú y yo debemos de tener ante la vida? Porque la vida es difícil. Si tú has venido en este sábado, el día del Señor, a descansar, seguramente ves atrás mucho desgaste emocional, físico, de toda índole. Pero ¿cuál es ese espíritu diferente? Miren la sierva del Señor, en el Review and Herald hay este texto que dice: fue la fe de Caleb lo que le dio valor, lo que impidió que temiese al hombre y lo capacitó para mantenerse audaz y resueltamente en defensa de lo correcto. Nosotros, dependiendo del mismo poder, el poderoso general de los ejércitos del cielo manda para que cada verdadero soldado de la cruz pueda recibir fuerza y valor para vencer los obstáculos que parecen infranqueables. ¿Cuál es la gran diferencia en la vida de las personas, hermanos? De acuerdo a este texto, la fe. La fe te da valor, la fe te da capacidad, la fe te impide que el miedo, que es muy fácil de insertarse en la experiencia humana, porque ahí lo vemos en Génesis 1, cuando en los primeros capítulos del primer libro de la Biblia, cuando la primera experiencia de nuestros primeros padres después del pecado fue el temor. Así que es muy fácil que el temor se inserte en nuestras vidas, pero la fe es como si fuese una coraza contra el temor. Durante 40 años la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron que ese pueblo, casi en su totalidad, entrara a la tierra de Canaán. Pero les voy a decir algo: los mismos pecados que ellos tuvieron son los que este pueblo al cual pertenecemos estamos repitiendo, y por lo cual esos pecados nos están impidiendo nuestra entrada a la Canaán celestial. Si tú te preguntas cuáles son los mismos pecados que estamos repitiendo, ahí están. Son la incredulidad, la mundanalidad, la falta de entrega o consagración y las peleas o contiendas. Repetimos el mismo patrón y eso es lo que nos está impidiendo ya que Jesús venga. Y eso es muy triste. Por eso hoy debemos de estar motivados por la fe, porque la fe nos conecta con el poder divino del Creador del universo. Es mediante la fe que recibimos fuerza y valor para vencer los obstáculos insuperables. Alguien hizo una tabla comparativa muy interesante. ¿Qué significa tener fe versus temor o temor versus fe? Fíjense, y más que analizar la vida de esos espías
incrédulos, llenos de miedo, analicemos nuestras propias experiencias. El temor siempre ve lo peor y la fe encuentra la salida. El temor insinúa dudas, la fe se aferra de la mano de Dios. El temor se retira y la fe avanza. El temor ve los obstáculos y la fe se apropia de las posibilidades. El temor incapacita, paraliza, asfixia. La fe libera y capacita. El temor ve lo que es y tiembla. La fe ve lo que puede ser y se regocija. El temor ve los problemas y los hace grandes, los magnifica. La fe ve más allá del problema y mira al Dios que puede resolverlo. Y esto me encanta. El temor infecta a otros con el virus de la duda y la fe inspira a otros con la vacuna de la esperanza. El temor tiende a culpar a Dios por cada uno de los problemas, pero la fe confía en Dios a través del problema. ¿Qué tendremos, apreciados hermanos? ¿Fe o temor? ¿Has tenido algunas de las dos en alguna parte de tu trayecto? Seguramente que sí. Pero es tiempo de mirar hacia adelante, de avanzar por fe. Y mira la orden que Dios le dio a Josué, el compañero de Caleb, años más adelante. Algunos se lo saben, está en Josué 1:9. ¿Verdad que sí se lo saben algunos? A ver, se los voy a… Josué 1:9. Daremos oportunidad para el que todavía no recuerda el texto. Sí, ¿cuál es, doctor? Es valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La gran diferencia se repite. ¿Por qué no debemos de tener miedo? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Quiero que vayamos al desenlace de esta historia. Sabemos que por cada día que esos espías hicieron su recorrido, su análisis, se les dio 1 año de castigo a ese pueblo y estuvieron vagando 40 años. Ya estaban a nada de entrar a la tierra prometida, pero dijo, por tu incredulidad, aquí te quedas. Solamente van a poseerla Caleb y Josué y sus descendientes, pero los demás iban a morir en el desierto. Y entonces pasaron esos 40 años y vayamos a Josué 14:12. A sus 85 ahora años, Caleb, con un despliegue fenomenal de valor, usted puede decir, bueno, a los 85 años ya está en la edad de la jubilación. No, este hombre, miren lo que pidió. Josué 14:12. Dame pues ahora ese monte del cual habló el Señor aquel día. Tú viste en aquel día que los anaseos están allí y hay ciudades grandes y fuertes. Estando el Señor conmigo, los echaré como Él lo ha prometido. Nuevamente se repite, estando el Señor conmigo, todo es posible. 85 años, hermanos, y tenía ese valor de decir, dame esa montaña. Los incrédulos habían visto sus temores cumplidos, tuvieron miedo, había gigantes, sí era cierto, había ciudades fortificadas, sí era cierto, pero se olvidaron de menudo detalle, que el Señor Todopoderoso estaba dispuesto a ayudarles en esa transición. Los que confiaron en Dios no consideraron tanto las dificultades que se habían de encontrar como la fuerza de su ayudador todopoderoso. ¿Y qué les pasó? Entraron en la buena tierra. Apreciados hermanos, ¿te concentras más en las dificultades o en la ayuda y en el brazo tonificado de un Dios que está dispuesto a estar contigo en cualquier transición, por más difícil que sea? Quizás tengas ante ti en este momento montañas de problemas no resueltos. Tal vez tienes muchas dificultades por desenredar, retos que parecen desafiar cualquier solución humana. Tal vez en este momento tú estés enfrentando montañas de desesperación,
desesperanza, derrotas, aflicción, tristezas, hábitos inconquistables. Pero tú le puedes decir, como Caleb: Señor, en tu nombre, dame esa montaña. ¿Por qué? Porque estamos o debemos de estar motivados por la fe. El mundo está buscando por personas positivas, de iniciativa, que se lanzan a suplir las necesidades del mundo y dicen con valor las mismas palabras que dijo Caleb. Así que, apreciados hermanos, yo quiero brevemente, en este minuto que me falta, decirles que había una muchacha que estaba presa de la depresión. Era una muchacha campesina que había intentado quitarse varias veces su vida y su mamá la arrastraba a cualquier lugar que ella iba porque estaba preocupada que esa muchachita pues un día se cristalizara su sueño. Estaba tan triste porque al ser descendientes de alemanes allí en la selva colombiana, ustedes saben, una selva muy densa, esta muchachita eran descendientes de alemanes y era rubia, preciosa, sus ojos azules, y un día los de la ASFAR la agarraron y la hicieron con ella lo que quisieron. Y eso la sumió en 2 años de quererse intentar quitarse su vida. La mamá no sabía qué hacer, campesina, sin recursos, la había llevado a los psicólogos que ella podía pagar. Recordó que a esa niña le gustaba el mar, pues pagó unas vacaciones, pidió prestado para ver si eso la podía sacar de su depresión, hasta que alguien la contactó con un grupo pequeño de la iglesia adventista ahí en la selva. Y en ese grupo, ¿saben qué? Siempre se cantaba este canto, el 150, que dice así: a Cristo doy mi canto. No sé si lo recuerdas, la melodía la acabamos de cantar. Él salva el alma mía, me libra del quebranto, ¿y qué? Y con amor me guía. ¿Y se sabe en el coro? Y en la segunda estrofa dice: jamás dolor ni agravios enlutarán la mente, refréscase mis labios con aguas de su fuente. Y cada vez que empezaron a ir esas 2 campesinas, la muchacha, la mamá empezó a ver un milagro, que esa niña empezó a tararear. Ese era el canto tema de ese grupo pequeño, y empezaba a tararear y sus ojos empezaron a brillar. Y para cortar esta historia, la depresión, la tristeza, el temor fue desplazado por una vida motivada por la fe en un Dios todopoderoso. Esa familia estaba profundamente agradecida, y en su humildad y en su agradecimiento abrieron las puertas de su pequeña casa para que fuera una filial de una iglesia adventista y muchas personas más pudieran ser transformadas. Apreciados hermanos, Dios te alcanza incluso allí en la selva o en donde tú te encuentres, cuando tú abres tu corazón sincero y le dices: Señor, tengo muchas heridas del pasado, tengo muchos asuntos del presente pendientes, problemas que sé que van a venir en el futuro, pero con tu ayuda, ayúdame a conquistar esa montaña. Que esa sea nuestra experiencia, que pisemos sobre pisadas firmes y que nuestro temor sea desechado y sea reemplazado por la fe profunda en nuestro buen Señor. Les invito a que pongámonos de pie para despedir este devocional y pedir esta fe que todos necesitamos para ya pronto conquistar la Canaán celestial. Oremos. Padre eterno, gracias te damos porque al abrir las páginas de tu sagrado libro podemos ver vidas transformadas por la fe. La fe que es un don que solamente tú puedes dar. La fe que hizo que Caleb y Josué conquistaran la Canaán terrenal, pero sabemos que es la misma fe la que conquistará en nosotros todos esos impedimentos que el enemigo y la vida nos ha puesto en el camino. Ayúdanos a ser elementos positivos que puedan transformar vidas a nuestro alrededor, vidas llenas de tristeza y de incertidumbre, pero sabemos que con tu ayuda y nosotros haciendo nuestro trabajo, muchas personas puedan conocer el brazo del Todopoderoso. Señor, ayúdanos a estar muy pronto en la Canaán celestial y poder darte las gracias pronto cara a cara. Esa es la experiencia que te pedimos humildemente este grupo de tus hijos. En tu nombre
Amén.